El casero vino a la mañana siguiente, bajamos juntos al sótano, revisó las ventanas, las paredes, hasta los cimientos. Nada estaba dañado ni roto, no había señales de entrada forzada ni de animales. Yo no dije nada, no podía explicar lo que escuchaba y no quería sonar loco. La semana siguiente estuvo en silencio, empecé a pensar que todo era cansancio que estaba imaginando, cosas trabajaba demasiado. Después de todo, pero una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba en el sofá viendo la televisión cuando escuché la puerta del sótano crujir. No era un golpe, era el sonido de los goznes moviéndose lentamente. Apagué el volumen, escuché ese chirrido largo. Miré al pasillo y la puerta estaba abierta de par en par. Yo no la había tocado en semanas. Tomé una linterna y caminé despacio hacia la puerta. No tenía un arma, pero no había opción. Tenía que saber qué pasaba. Me paré en lo alto de las escaleras, alumbré hacia abajo el sótano. Estaba completamente negro, la bombilla no encendía. Extendí la mano para accionar el interruptor. Nada. Estaba muerto, el foco se había quemado. Entonces escuché pasos subiendo las escaleras. No eran rápidos, eran lentos, pero sin duda eran pasos. Retrocedí, las manos temblaban, cerré la puerta de golpe y sujeté la manija. Por un momento sentí presión del otro lado, como si alguien empujara. Luego se detuvo, cerré con llave y llamé a la policía. Les dije que alguien estaba en mi sótano. Llegaron 10 minutos después, 2 oficiales registraron la casa, bajaron al sótano. Yo esperaba en el patio delantero, me pareció una eternidad, pero regresaron diciendo que no había nadie, sin señales de entrada, sin nada movido. Uno incluso se rió, preguntando si había estado viendo películas de miedo, pero yo sabía lo que escuché cuando se fueron. Me quedé afuera un buen rato mirando la casa. Finalmente entré, cerré cada puerta y ventana y no dormí hasta que salió el sol. A la mañana siguiente compré un candado, lo puse en la puerta del sótano. No me importaba si estaba permitido. Lo necesitaba durante un mes, no hubo ruidos ni golpes. Casi. Me convencí de que todo había terminado. Pero una noche, al volver del trabajo, vi la puerta abierta. No solo sin llave, el candado estaba en el suelo roto, la puerta entreabierta. Yo no la había tocado en semanas, en ese momento. Entendí que siempre pasaba lo mismo, siempre de noche, siempre cuando estaba solo. No bajé, no podía darme una bolsa. Salí de la casa y me quedé unos días en casa de un amigo. Cuando regresé, clavé la puerta del sótano con tablas hasta puse una silla contra ella. No me importaba si el casero se enojaba, no podía mirar más esa puerta. Unas noches después, alrededor de las 3 de la madrugada, acostado en la cama, escuché un sonido que aún no puedo explicar. Era una voz, no fuerte, no clara, solo el murmullo casi inaudible de unas cuerdas vocales, vibrando. Venía de debajo del suelo, directamente bajo mi cama. Ahí terminé. Volví a llamar a la policía, hicieron su registro, otra vez nada, así que empaqué todo, menos lo que había en el sótano, y me fui. Ni siquiera esperé al final del contrato. No sé qué había en ese sótano, y no quiero saberlo. Lo único que puedo decir es que ahora, cuando me quedo despierto en mi nuevo apartamento, pienso en todo esto y me pregunto si me hubiera quedado un poco más, que habría subido por esas escaleras. No encontraron a nadie dentro de la casa, pero todo en esa casa me dejó una marca a su ubicación. El interior deteriorado y sombrío. Las llamadas a mi celular, la voz en la línea y ese maldito teléfono viejo sonando era como estar atrapado en una película de terror. De verdad, juro que solo podía ser 2 cosas. Una broma enferma elaborada o una trampa igual de elaborada. Era 2019. Tenía casi 30 años. Vivía solo en una casa de alquiler en un barrio tranquilo. A las afueras de la ciudad. No era un lugar lujoso, solo una casa antigua de un piso, con pisos que crujían, paredes delgadas y un pequeño patio trasero. Pero era barata y tenía un sótano donde guardaba muebles, herramientas y cajas. Me mudé en primavera y los primeros meses no pasó nada extraño. La casa tenía sus rarezas, las tuberías golpeaban. Cuando abrías la ducha, un armario de la cocina siempre se abría solo, pero nada fuera de lo común para un lugar tan viejo. La única parte que no me gustaba
era el sótano. La puerta estaba en el pasillo junto al baño. Era pesada y se atascaba al abrirse, y el interruptor de la luz estaba a mitad de las escaleras, lo que significaba que debías bajar algunos escalones en total oscuridad antes de encenderla. La primera vez que bajé, me sentí raro. No exactamente asustado, pero sí incómodo. La única bombilla no iluminaba las esquinas y todo olía a madera vieja. Guardé mis cosas, cerré la puerta y no pensé más en ello. Eso cambió a finales de octubre, trabajaba de guardia de seguridad en turno nocturno, solía llegar a casa alrededor de las 3 de la madrugada. Una noche, después de volver, iba al baño cuando lo escuché un golpe leve, 3 toques suaves. Venían de detrás de la puerta del sótano, me quedé helado al principio. Pensé que era mi imaginación, tal vez las tuberías o la casa asentándose, pero mientras contenía la respiración volvió a sonar. 3 golpes claros. Retrocedí unos pasos. Miré fijamente la puerta, después silencio. Recuerdo que me dije a mí mismo, solo es la casa. Aunque no lo creía, no abrí la puerta. Fui a mi habitación, cerré con llave y me quedé despierto 2 horas hasta quedarme dormido con la televisión encendida. A la mañana siguiente, revisé el sótano, abrí la puerta, bajé las escaleras, encendí la luz. Todo estaba exactamente como lo dejé, sin huellas. En el polvo, sin ventanas rotas, me convencí de que era la casa moviéndose, o tal vez un animal pequeño. Seguí con mi vida. Pero unas noches después volvió a pasar esta vez. Estaba en el baño cepillándome los dientes cuando escuché un golpe, no 3, solo 1, pero fuerte, como si alguien golpeara con los nudillos. La puerta del sótano. Abrí la puerta del baño, miré el pasillo. La puerta estaba cerrada, nada se movía, caminé despacio. Puse el oído contra la madera. Al principio no oí nada, pero luego, muy débil, escuché una respiración lenta, constante, como si alguien estuviera parado del otro lado. Esperando, retrocedí y regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave. Llamé a mi casero, le conté que algo raro estaba pasando en el sótano, que pensaba que alguien podía haberse metido en la casa. Sonaba escéptico, pero dijo: las ventanas estaban cerradas, no había nadie afuera y no había señales de entrada forzada. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba gastando una broma, cualquiera. Lo pensaría tal vez uno de los compañeros de la cuadrilla, pero nadie sabía que yo estaba allí tan temprano y además no tenía señal. Revisé el teléfono, una barra, luego nada, como si la cobertura apareciera y desapareciera. Intenté llamar a mi supervisor, pero la llamada falló. Decidí terminar el trabajo rápido. Empecé a empacar los objetos sueltos de la sala, libros, figuras, cristalería polvorienta, pero todo el tiempo sentía algo raro, como si alguien me observara. Miraba hacia el pasillo, esperando ver a alguien parado allí. Entonces sonó el teléfono por 3ª vez, pero no el mío. Era el teléfono de disco en el dormitorio. Lo escuché desde el otro lado de la casa, un timbre mecánico agudo que resonaba por las habitaciones. Ese teléfono debía estar muerto, la línea cortada, sin tono, sin servicio. Y aún así, sonaba como una campana antigua. Caminé lentamente por el pasillo, hacia el dormitorio. El teléfono en mi mano seguía sonando una y otra vez. Al entrar vi el aparato sobre la mesa de noche. El auricular temblaba con cada timbrazo. No había manera de que lo contestara. Finalmente se detuvo. Retrocedí paso a paso. Quería salir, pero parte de mi trabajo era asegurar la propiedad y aún debía revisar el sótano. Estuve a punto de decir olvídalo, pero algo me obligó a seguir, tal vez orgullo, tal vez no quería admitir lo asustado que estaba. La puerta del sótano estaba en la cocina. La abrí despacio, los escalones crujieron. Mientras bajaba con la linterna en la mano olía a moho y a óxido. En las paredes había estantes con latas de pintura vieja y muebles rotos en la esquina del fondo. Vi una mesa pequeña sobre ella, un teléfono inalámbrico más moderno de plástico gris, cubierto de polvo, y al lado una pila de cuadernos amarillentos. Tomé uno, lo abrí. Cada página tenía un nombre, una fecha y una frase corta. Lena H. Chetea, 3 de julio de 2019, sonó una vez, no contestó Carl M. 12 de septiembre de 2019 contestó.
Lo advertí y así docenas de registros. Solté el cuaderno, sentí que el corazón se me caía del pecho. Miré alrededor temiendo no estar solo allí abajo, como si alguien me observara. Desde cualquier rincón de la oscuridad, subí corriendo las escaleras, mirando atrás todo el tiempo con el corazón en la garganta. No terminé el trabajo, conduje directo a la oficina. Entregué el reporte y no conté todo, solo dije que la propiedad no era segura y que posiblemente había ocupantes ilegales. Asignaron el trabajo a otro equipo. 2 días después, recibí un mensaje de Mark, uno de los muchachos. Él había ido esa mañana a terminar el trabajo, yo no le había contado exactamente lo que pasó. Su mensaje decía: el teléfono del dormitorio sin línea sonó mientras estaba allí. ¿Qué demonios? Lo llamé de inmediato y me dijo que no lo contestó porque estaba demasiado asustado. Al día siguiente, aparentemente dejó el trabajo sin aviso y nunca volvió. No está muerto. Lo busqué después en Facebook y seguía publicando cosas, pero nunca hablé con él otra vez. No sé qué más vio en esa casa, pero debió ser algo lo bastante malo como para alejarse para siempre. Mi jefe sí llamó a la policía para reportar posibles ocupantes ilegales después de que Mark renunció, pero hice un último reporte. El oficial que habló conmigo esa vez se veía realmente perturbado por la nota. Prometió hacer un control de bienestar en el vecindario, pero para mí ya era demasiado tarde. Nunca regresé. Un mes después, recibí un mensaje en Facebook de una chica llamada Kayla. Decía: hola, perdona que te moleste. Creo que tú vivías aquí antes. ¿Alguna vez tuviste a un hombre con sudadera negra en el patio trasero? Yo escucho pasos en la noche y anoche alguien golpeó la puerta de vidrio alrededor de las 2 de la mañana y se quedó ahí. No respondí, no quería saber qué pasó después. Trabajo para una compañía de preservación de propiedades, básicamente. Nos encargamos de casas embargadas, asegurarlas, limpiarlas, prepararlas para el invierno, a veces cubrirlas con tablas. Si hubo vandalismo, no es un trabajo glamuroso, pero paga bien y casi siempre es tranquilo. Pasas mucho tiempo solo en casas que antes pertenecían a gente que ya no está. A veces es triste, a veces aburrido, pero de vez en cuando te toca una casa que simplemente se siente inquietante. Esto pasó en 2020, cuando me asignaron limpiar una propiedad en una zona rural del norte del estado de Nueva York. Era uno de esos lugares que mueren una sola gasolinera, negocios cerrados, caminos agrietados y cubiertos de maleza. La casa era pequeña, de un solo piso, al final de un camino de tierra rodeada de arbustos y bosque. En 3 lados ninguna otra casa cerca, solo árboles y silencio. Según el archivo, la casa había sido embargada después de que la dueña, una anciana, falleciera y ningún heredero reclamara la propiedad. Los servicios habían estado cortados por más de un año. Nuestro trabajo era catalogar lo que quedaba, vaciarla y asegurarla para el invierno. Llegué un lunes a las 9 de la mañana con un camión pequeño y todo mi equipo por fuera. La casa parecía intacta, ventanas cerradas, puerta con llave, techo bien solo hierbas y enredaderas subiendo por el porche. Tuve que empujar la puerta porque se había hinchado en el marco. Dentro todo estaba como esperaba, aire rancio, muebles viejos, polvo. Entonces sonó mi teléfono de trabajo. Me sobresaltó porque no había señal allí, ya lo había comprobado. Pero la pantalla vibró y sonó el identificador. Decía: llamada desconocida. Contesté silencio, solo un crujido bajo como estática. Dije: hola, 2 veces. Nadie respondió, colgué y lo tomé como un fallo. Empecé con las fotos, como siempre, documentando cada habitación. La sala llena de muebles pesados, cortinas de encaje, figuras de porcelana. Me recordó a la casa de mi abuela, el pasillo. Tenía un olor no a podredumbre, más bien a mohopolvo y algo levemente metálico. Había 3 dormitorios, uno vacío solo, un colchón hundido, otro, claramente un cuarto de costura con carretes por todas partes y una máquina polvorienta en el escritorio. Me acerqué y vi un corcho lleno de recortes de periódicos. Eran obituarios, docenas de ellos, todos recortados cuidadosamente, con tijeras y fijados con alfileres, nombres locales, ninguno que reconociera.
En el dormitorio principal había un teléfono de disco en la mesa de noche. Me quedé mirándolo un momento porque hacía años que no veía uno. Era blanco, amarillento, con un cable largo en espiral, el tipo de teléfono que ya nunca sonaría porque la línea llevaba mucho tiempo cortada. Seguí al baño y entonces sonó otra vez. El teléfono decía llamada desconocida otra vez. Dudé, lo levanté, salí al pasillo y contesté de nuevo, silencio. Pero esta vez, después de unos 5 segundos, escuché un susurro muy suave, tan bajo, que apenas pude entenderlo. Decía, no contestes, el teléfono en el dormitorio. Y la línea se cortó. Me quedé congelado, con el corazón golpeando fuerte la casa. Estaba en un silencio absoluto. La luz de movimiento no se encendió, lo que significaba que estaba fuera de alcance o había entrado por otro lugar. Marqué al 911. El despachador, con voz tranquila, me pidió la dirección y dijo que los oficiales venían en camino. Me quedé agachado en la oscuridad, apenas respirando. Después de unos 10 minutos, las luces rojas y azules parpadearon en mi ventana. Abrí la puerta y encontré a 2 oficiales afuera. Les conté todo lo que escuché y a qué hora empezó uno. Revisó el patio trasero, mientras el otro se quedó conmigo haciendo preguntas. El que fue al patio regresó diciendo que la puerta estaba cerrada, que no había señales de forzarla y que haría un reporte, por si acaso. No vieron a nadie, ni huellas ni daños, básicamente. Ningún crimen. Incluso uno dijo probablemente fue un mapache y me miró como diciendo, estás perdiendo nuestro tiempo. No discutí, se fueron. Después de 10 minutos yo no dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente salí al patio a revisar y noté algo extraño. Había una piedra plana del tamaño de un libro atascada bajo la puerta de madera del portón. Yo no la había visto antes, la puerta tenía un resorte fuerte que la hacía cerrarse sola, pero esa piedra estaba puesta ahí a propósito para que quedara abierta. Era algo sutil, como si alguien quisiera volver a entrar después sin hacer ruido. Tomé la piedra y la lancé al otro lado del patio. Llamé a la policía otra vez. Les conté lo que encontré y dijeron que lo anotarían en el reporte, pero que no podían hacer más. Pregunté si podían hablar con los vecinos o revisar cámaras. Dijeron que no, que mientras no hubiera un crimen no podían investigar. Me sentía como si estuviera perdiendo la razón. 2 noches después, todo empeoró exactamente a las 2:14 de la madrugada. Me desperté escuchando la manija de la puerta trasera girar primero. Un movimiento suave como probando, luego más fuerte como intentando abrir. Salté de la cama con el corazón golpeando. No podía ver a través de las persianas, pero sentía el tapé a alguien parado del otro lado. Mi boca se secó, tomé el teléfono con manos temblorosas. Y llamé a la policía otra vez. Mientras esperaba me escondí en el pasillo fuera de la vista. No tenía un arma, ni un perro, solo ese cuchillo de cocina sin filo. De repente, la luz de movimiento se encendió. Y a través de una pequeña abertura vi una sombra pasar. Era un hombre, no corrió, no se escondió, solo se quedó ahí. Llegaron los mismos 2 oficiales, esta vez sí encontraron huellas en la grava grandes que iban directo hasta la puerta, pero dijeron que como no había entrado ni roto nada, no había suficiente. Prometieron patrullar más seguido y me dijeron que mantuviera la puerta cerrada. Al día siguiente instalé cámaras, una de esas Wi-Fi de rango medio. Puse una en la puerta trasera y otra en la delantera. Esa noche no dormí, me quedé en la sala con las luces apagadas, viendo la transmisión en el teléfono. Pasaron las 2:14. Nada luego, a las 2:23, la cámara trasera se activó. Un hombre apareció, entró por la puerta como si supiera cómo esquivar el sensor. Hasta el último segundo, alto, ancho, con sudadera negra, capucha puesta, jeans y guantes. Caminó hasta la puerta, levantó la mirada directo a la cámara y sonrió una sonrisa lenta, alargada. Luego retrocedió sin dejar de mirar y se perdió en la oscuridad. Llamé a la policía. Otra vez. Vinieron, vieron el video y admitieron que era inquietante, pero dijeron que como no entró, ni rompió nada, ni estaba armado, no podían hacer nada. Ni siquiera le pidieron al vecino que revisara su cámara. Supliqué, dijeron que sus manos estaban atadas. Esa noche empaqué una bolsa y dormí en un hotel. Cuando volví al día siguiente, encontré 4 huellas de manos embarradas en el vidrio, 2 arriba y 2 abajo, como si alguien se hubiera agachado y se quedara mirando adentro.
No aguanté más una semana después. Me mudé, rompí el contrato y perdí el depósito. No me importó, no podía quedarme una noche más. Lo último fue la nota que encontré en mi buzón, el día que me fui escrita a mano con letras pequeñas apretadas en una hoja de cuaderno. Decía: la policía se va, pero yo no. Eran las 2:37 de la madrugada. Escuché un sonido agudo como metal raspando contra madera. Salté de la cama de un sobresalto y en ese instante supe que no estaba solo en la casa. Esto pasó en el otoño de 2021, cuando vivía solo en una casa alquilada en el sur de Illinois. Era la primera vez que vivía solo, tenía 27 años, un trabajo estable y una rutina tranquila, pero aún así sentía una inquietud constante. Acababa de pasar por una ruptura dolorosa y pensé que el silencio me ayudaría a sanar. La casa estaba en un pequeño complejo de viviendas idénticas, limpias y silenciosas, en un vecindario sin alma, con setos recortados, campanas de viento y buzones con nombres familiares. No conocía a mis vecinos y prefería que fuera así, pero había un hombre 3 casas más abajo que desde el primer día llamó mi atención. Un hombre corpulento de unos 40 años con barba, lo veía casi todas las noches. Afuera, a veces fumando, a veces caminando. Pero lo más perturbador era cuando se quedaba quieto mirándome. No saludaba, no sonreía, solo observaba como una estatua. Mis amigos me decían que tal vez era insomnio, pero dentro de mí sabía que había algo extraño y tenía razón. A mediados de septiembre todo comenzó. Estaba dormido profundamente. Después de un largo turno de trabajo me había acostado cerca de la medianoche y a las 2:37 escuché ese sonido. El metal raspando, después pasos lentos sobre las piedras. Mi patio estaba cubierto de grava y cada pisada se escuchaba claramente. Mi corazón latía con fuerza. Lo único que tenía para defenderme era un cuchillo de cocina sin filo que guardaba en la mesa de noche. Me acerqué en silencio a la ventana, abrí un poco las persianas y miré hacia afuera, pero no vi nada.